Guillermo, ¿cómo ha pasado? Buenos días, un saludo cordial, gracias por la invitación. Don Guillermo, tanto como en las calles como en la asamblea con la marea, algunos se van para acá, otros se van para allá, dependiendo del viento y la marea, como dicen los marinos. Ustedes, la izquierda democrática, ¿qué posición tienen justamente cuando en la Asamblea Nacional ya aseguran, bueno, que decirle no a todo lo que presente el Ejecutivo? Y ayer en la reunión de la CONAIE, me imagino que los de Pachacuti estarán en la misma posición de negarle todo al Ejecutivo que presente en la Asamblea. Bueno, nosotros como Izquierda Democrática somos coherentes con nuestra posición. Nosotros vamos a ejercer o vamos a seguir ejerciendo una oposición informada, constructiva, que apoye las iniciativas positivas del gobierno y sobre todo que piense en la sociedad ecuatoriana. En este momento tan difícil y complicado, tanto en el tema económico post-pandemia como en el tema de seguridad, va a ser fundamental, va a ser importantísimo que las principales funciones del Estado, como son la legislativa y la ejecutiva, podamos llegar a acuerdos para impulsar las reformas legales que requiere el país de manera urgente, pero cumpliendo con la Constitución y con la ley. Para comentarle algo, yo le puedo decir categóricamente que el gobierno no hizo absolutamente nada a través de su bloque de asambleístas para lograr el apoyo hacia la ley de oportunidades. Parece que el gobierno seguía un libreto a la asamblea que aparentemente pues incumplía con algunos preceptos constitucionales, legales, la unidad de materia, en fin, a pesar de que nosotros como Izquierda Democrática establecimos nuestro criterio de que era importante que esa ley sea analizada, sea... Don Guillermo, ¿no será que ese era el propósito? ¿No será que ese era el propósito de que le rechacen? Sí, yo creo que a pesar, le decía, de lo que nosotros planteamos como Izquierda Democrática, que es fundamental que se analice esta ley, los miembros de la bancada del Ejecutivo en la Asamblea no movieron un solo dedo para lograr una mayoría, para lograr que un acuerdo previo para que esta ley sea analizada y tratada. Entonces, me parece que en el libreto del gobierno está que se devuelva esa ley y poder llamar a una consulta popular. En condiciones normales, si no tendríamos una pandemia, si no hubiera una crisis tan grande, bueno, podría ser una alternativa, una opción viable para el gobierno, pero súmele a eso la situación grave de seguridad que tiene nuestro país. Frente a esta situación, creo que el gobierno, el Ejecutivo, debe liderar a nivel nacional un diálogo, consensos y como sociedad ecuatoriana mostrar unidad y una sola posición para vencer a la inseguridad y a los grupos que están generando terror, no solamente al interior de las cárceles del país, sino que en una guerra entre ellos se están disputando territorios del país. Creo que la sociedad debe dar una respuesta adecuada. Creo que uno de los elementos es mejorar las condiciones y el sistema de rehabilitación social, pero otro de los elementos fundamentales es apoyar un proceso de mejoramiento del sistema judicial, es apoyar un proceso de mejoramiento y reactivación económica y mostrar, repito, una unidad como sociedad. En este tema no deben estar evidenciados los intereses de los partidos y organizaciones políticas. No, este es un tema tan serio. Si no hacemos nada ahora, en el mediano plazo, lamentablemente vamos a convertirnos en un estado inviable. Vamos a ser un reflejo de lo que pasa en el norte de México o en algunos países de Centroamérica, y esa no es la realidad que queremos para el Ecuador. Bueno. Son las 9 de la mañana con 27 minutos, 9 de la mañana con 27 minutos, y desde la labor del bloque de Izquierda Democrática en la Asamblea, ¿cómo avanza para que todo esto se cumpla? Mire, le hicimos una propuesta tanto a los miembros de Pachacuti como a las autoridades políticas del gobierno, haciéndoles ver que es importante que definamos unas 3 o 4 leyes que son básicas y fundamentales para el país. El tema de la seguridad social es fundamental, ya que tiene que ver con la seguridad de miles de afiliados y de jubilados, pero también tiene que ver con la gran capacidad de ahorro que tiene el país a través de la seguridad social y cómo esos ahorros deben servir para los afiliados, pero deben ser invertidos adecuadamente. Otro tema fundamental es el tema laboral.
no se puede pretender pasar en una ley económica urgente la necesidad de actualizar un cuerpo laboral que brinde las garantías para que los pequeños, para que los microempresarios puedan en mejores condiciones implementar sus emprendimientos, pero que garanticen que la gran empresa, que los grandes grupos económicos del país cumplan con sus trabajadores. Es decir, debemos buscar un equilibrio, una reforma laboral que debe ser un consenso nacional. Otro tema fundamental, cómo modernizamos el sector petrolero ecuatoriano. Y otro tema fundamental también, cómo mejoramos el sector sanitario del país. Ahí le estoy mencionando solamente como ejemplo unos 4 temas en los que podríamos llegar a acuerdos en que fijemos cuáles son las renuncias de las posiciones individuales de los partidos políticos, de la Asamblea y del Ejecutivo, y escuchemos qué nos dice el sector privado, qué nos dicen los gremios, qué nos dicen los empresarios, qué nos dicen los sectores sociales, partiendo de esos acuerdos básicos, que todo lo demás Don Guillermo se lo trate con las posiciones de cada partido. Pero nosotros como Izquierda Democrática hacemos este esfuerzo, pero si no hay la voluntad política del Ejecutivo, muy poco se podrá hacer. Don Guillermo, sobre todo quiero pocos minutos y rápidamente, es que ayer se dio la reunión de la CONAIE y el Ejecutivo, y parece que ahí, mire, no va a haber bebé, no hay bebé, solamente se reunieron para el abrazo, la falta de seguridad es de cualquier tipo, pero todo se fue para atrás. Y mi pregunta va a eso: los de la CONAIE, es decir, Pachacuti, se van a tirar a la banda, y eso va a pasar con algunos partidos de izquierda, pero ustedes que son la Izquierda Democrática, ¿hacia dónde van a ir? Mire, en breves palabras, porque ya tenemos solo 2 minutos. Sí, quisiera opinar solo de manera general. El diálogo debe ser la oportunidad para llegar a consensos. Si tenemos un diálogo entre sordos, un diálogo de espaldas entre los interlocutores, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Creo que el diálogo debe demostrar la capacidad de una organización tan importante como la CONAIE y Pachacuti de establecer acuerdos con el gobierno, y el Ejecutivo también debe pretender un diálogo para ceder posiciones y llegar a acuerdos. Si no tenemos eso, las condiciones políticas y sociales del Ecuador, del país, no van a ser las mejores. Y con esta espada de Damocles que pende sobre los ecuatorianos, que es la inseguridad, creemos que debemos hacer un ejercicio de solidaridad entre todos los ecuatorianos, y los partidos políticos debemos dar muestras de que tenemos la talla para encontrar la unidad por el bien de la sociedad ecuatoriana. Ojalá sea así. Gracias, don Guillermo Herrera, por haber estado con nosotros, presidente de la Izquierda Democrática, por estar siempre con Élite Noticias. Un abrazo. Siempre un gusto. Gracias. Un abrazo a usted. Siempre bienvenido. Gracias, don Guillermo.